Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Coordinación de Investigación Científica a este diálogo de investigación sobre las implicaciones de la segunda ruta troncal del transporte público en Ciudad Juárez. Para este diálogo de investigación contamos con investigadores expertos de nuestra universidad, en particular con la profesora investigadora Elvira Maicot Panza, la profesora investigadora Alma Rodríguez Moreno y el profesor investigador Gabriel García Moreno. Los tres forman parte del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de nuestra universidad y les agradecemos la disposición, el tiempo que dedican a esta sesión. Básicamente, les comento a los que nos están viendo que se trata de una exposición desde la experiencia investigadora que ellos tienen, el trabajo de investigación que realizan día a día en los temas, sobre todo de planificación urbana y sistemas de transporte público. Nos hablarán de perspectiva. Se trata de escuchar lo que ellos han investigado y también está el espacio abierto para ustedes, para comentarios, precisamente para dialogar. Yo estaré funcionando como el moderador. Hay un chat en donde ustedes pueden poner sus preguntas, yo las estaré viendo y al término de la exposición de ellos se las comunicaré. Cada uno de ellos tiene un tiempo máximo de exposición de 20 minutos para totalizar una hora. Esta transmisión también se está llevando a cabo al mismo tiempo en UACJ Radio. A través de UACJ Radio también nos están escuchando y les agradecemos el que estén pendientes de estos diálogos de investigación. No quiero extenderme en la parte de los currículos de los profesores, son amplios, son de sobra conocidos por su impacto en diferentes iniciativas que se han desarrollado en la ciudad y evidentemente en otras ciudades del país y del extranjero. Importante por ahora es su punto de vista sobre las implicaciones que tiene esta segunda ruta troncal del transporte público, que como saben, pues ya está en operación, las obras ya están en proceso, y aquí lo importante es conocer su perspectiva y a partir de ahí tomar la información para tomar buenas decisiones y de esta forma lograr el objetivo sustantivo de la universidad, que es la apropiación social del conocimiento. Les agradezco entonces nuevamente a todos, al equipo de sistemas que hace posible esto, y vamos a comenzar entonces con la profesora Alma Rodríguez, si nos hace el favor. ¿Puede usted comenzar, profesora? Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, y pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Saludos también a todos los que están ahí en la transmisión. Bueno, a mí me gustaría empezar tocando un tema un poquito, a lo mejor, amplio en cuanto al tema de la movilidad. Me parece muy importante que para entender el tema del BRT y aquí en la ciudad tengamos algunas nociones generales de conceptuales y también del contexto, ¿no? De cómo llegamos a este momento en la movilidad urbana en las ciudades. Entonces, bueno, platicarles un poquito sobre las condiciones de las ciudades actuales, pues tienen una historia, ¿no? Sobre todo en la parte de la movilidad. El siglo XX ha sido caracterizado por ser el siglo en donde apareció el automóvil en nuestras ciudades y básicamente modificó y transformó sus estructuras, ¿no? Y no solo sus estructuras, sino también cuestiones culturales, cuestiones de varios ámbitos. En los 20 fue cuando empezó la producción masiva del automóvil, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí se fue expandiendo a otras ciudades, ¿no? La aparición de este artefacto, de este invento, que en ese momento pues se vio como el futuro de las ciudades, el futuro de la movilidad, como una representación de modernidad. Y junto con este artefacto pues también entró el tema de la velocidad, ¿no? La velocidad vista como un fin,
queremos llegar más rápido, queremos llegar a más lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues como ejemplo, en nuestra ciudad tenemos algunos espacios, algunos proyectos que ha habido en su historia que responden a esta dinámica tanto de ideas, de lo que se concebía como la ciudad moderna, pero también a partir de, pues de esta visión de futuro y de la visión de la movilidad. Entonces, uno de esos ejemplos es el PRONAF. Tenemos como ejemplo muy claro el PRONAF en la ciudad. Si vemos su configuración, estos anillos de flujo continuo, pues vemos que se concebía ese espacio justamente para darle prioridad y paso al vehículo, ¿no? Ahorita que ya tenemos una dinámica distinta, que hay, por ejemplo, hay dos facultades universitarias, pues nos encontramos con ciertos problemas, ¿no? Hay que los peatones no pueden cruzar, otras cuestiones ahí que se dan a partir de esta configuración pensada en su momento para cierta visión de ciudad. Entonces, bueno, tenemos en este modelo, tenemos con esta visión de ciudad, pues ya casi un poco más del siglo. Ahorita hablaba de que el boom del automóvil se dio en los 20, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, en muchas ciudades, este fenómeno ha ido transformándose. Como todo modelo y paradigma que surge en un campo, en una disciplina de conocimiento, pues se requieren varias décadas para que nos demos cuenta de los efectos, ya sea positivos o negativos, que ha tenido, ¿no? En el caso de este modelo orientado al automóvil, pues pasaron bastantes años, pasaron 50, 60, 70, 80. En los 80 se empiezan a estudiar los efectos de este modelo en las ciudades y pues nos damos cuenta que tenemos efectos a la salud, por ejemplo, en el tema de los accidentes viales, ¿no? De las muertes viales, efectos ambientales, efectos sociales, efectos espaciales también, cómo hemos utilizado el espacio en nuestras ciudades, y también psicosociales. En esta parte de lo psicosocial, trabajé un poco en la tesis doctoral, en donde pues pude darme cuenta que el efecto psicosocial de los peatones en las ciudades industriales orientadas todavía con este modelo de ciudad, pues genera efectos muy hostiles, muy adversos, ¿no? Genera efectos psicosociales bastante serios en términos de estrés, de percibir una hostilidad del espacio, de inseguridad, de muchas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Que son invisibles para nosotros. Entonces, a partir de este entendimiento de esos efectos es que se empieza a dar un cambio de paradigma. Nos damos cuenta que a lo mejor este modelo no es el mejor que podríamos tener y empezamos a buscar alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que este pequeño contexto nos sirve para entender que como estamos ahorita en la ciudad, no va a ser permanente. Y no va a ser permanente porque es un modelo que ya se ha comprobado con muchos estudios que es insostenible ambientalmente y también insostenible en cuanto al espacio. El espacio no nos da, ¿no? Para seguirnos movilizando de esta forma. Entonces, bueno, si podemos, voy a compartir pantalla para a ver si me pueden ayudar con... No sé si ya se esté viendo. Sí, maestra, si gusta colocarla en pantalla completa, enviar en pantalla completa. Ah, ok. A ver. ¿Se ve o no? Bueno, espero que sí se esté viendo. Bueno, entonces, sí, ¿más a comentar algo? ¿Todo bien o ya me perdí? No sé si Sí, están si viendo. gusta, primero enviar en pantalla completa y luego compartirla nuevamente, maestra, por favor. Ah, ya, ok.
Ay, no sé por qué no. Y si la dejo así sin pantalla completa, nada más la hago un Sí, poquito más está bien, grande entonces si gusta compartirla, maestra. para no tardarme más. Bien. Bueno, entonces les comentaba que a partir de esto hay un concepto que es muy importante y que creo que es una de las implicaciones principales de un sistema como estos en una ciudad, y tiene que ver con un uso más racional del espacio. El término de eficiencia a veces lo utilizamos o lo vemos más referente a cuestiones administrativas o de gestión, de logística, pero también en términos de planificación urbana y de movilidad, lo podemos entender así. La eficiencia pues se entiende como esta relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos con estos recursos. En este caso, el recurso que tenemos para la movilidad es el espacio vial existente, y el resultado es la cantidad de personas que hay moviéndose. Aquí hay también una cuestión de enfoque, de cambio de paradigma de este enfoque en la movilidad. Antes, en este siglo que tenemos, ¿no?, con este modelo orientado al automóvil, se creía que esta eficiencia o esta movilidad tenía que referirse a mover vehículos. Entonces, ahorita ya entendimos que no se trata de mover vehículos, se trata de mover personas. Entonces, a mayor cantidad de personas que se permita mover por un espacio vial determinado, ¿no?, y limitado, hay mayor eficiencia. Entonces, pues en esta imagen lo podemos ver más gráficamente. El espacio que se utiliza para transportar a determinado número de personas en vehículos particulares versus las personas que se pueden transportar en un espacio mucho menor en un autobús o en otros modos de transporte, ¿no?, como la bicicleta y como simplemente caminando, pues nos ayuda a darnos cuenta que no estamos siendo muy eficientes, ¿no?, ni usando muy racionalmente el espacio actualmente. Entonces, a ver si lo podemos visualizar. Sí. Tenemos también esta idea de que el tráfico es ocasionado, por ejemplo, ahorita decimos, ¿no?, que el tráfico es ocasionado en mucha medida por el transporte público, o que quitarle espacio al vehículo privado nos va a ocasionar que tengamos pues una eficiencia menor, ¿no?, en nuestros traslados. Pero analizando este fenómeno desde la perspectiva de la eficiencia, como lo veíamos ahorita, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad el tráfico es ocasionado por los vehículos particulares que conducimos, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en el tráfico, somos tráfico. Es una parte que los conductores debemos asumir también. Y en cuanto a los tiempos, por ejemplo, en los semáforos, este video nos ayuda a entender por qué a veces tardamos 2 o 3 semáforos en poder cruzar, ¿no? La parte de la lentitud, de la velocidad en que pueden pasar cierto tipo de vehículos, pues queda representado aquí en este video que acabamos de ver. Entonces, otra implicación que creo también que es importante mencionar tiene que ver con el uso más democrático, o más bien con una mayor democracia en el uso del espacio, con una mayor democracia en términos de la ciudad, ¿no? Según el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, aquí en la ciudad actualmente hay aproximadamente 3 millones de viajes. Y la partición modal, que también nos refiere el plan, es de 50% en vehículo privado, y 50% de esos viajes se realizan en otros medios, el transporte público, caminando o en bicicleta. La mayor cantidad de viajes de estos otros medios pues se la llevan el transporte y caminando. Entonces, entendiendo cómo se dan estos viajes, ¿no?, en la ciudad,
y visualizando esta otra gráfica en donde podemos ver la inversión que se hace para cada modo, pues encontramos que hay una disparidad. El 70% de la inversión en movilidad se va a infraestructura vehicular y el 30% nada más se va a otros medios, ya sea transporte público o peatones o bicicleta. Entonces aquí estamos comparando el número de viajes con la inversión que se hace, y si comparamos también esto con el espacio que hay y cuánto le estamos dando a cada modo, a cada cantidad de viajes, pues podemos observar que no es muy equitativo la distribución, ¿no? Creo que actualmente la Paseo Triunfo de la República tiene una sección como de 30 a 32 metros y pues realmente si analizamos el porcentaje de espacio destinado a cada modo, pues nos damos cuenta que ya hay una inequidad muy evidente ahí. Otra implicación que considero importante tiene que ver con la cuestión de la habitabilidad. Uno de sus efectos que se han estudiado de las ciudades bajo este modelo orientado al automóvil tiene que ver con que la velocidad en las ciudades ha reducido la calidad de vida en el espacio público y en general, ¿no?, en la ciudad. Actualmente el promedio de velocidad aquí en la ciudad es de 40 kilómetros por hora. Obviamente es un promedio, sabemos que algunos circulan a más velocidad, otros a lo mejor a menos, pero es un promedio, ¿no? Hay ciudades que no han trabajado, que no han buscado alternativas de transporte distintas y actualmente tienen promedios de velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Esto quiere decir que el no generar alternativas igualmente eficientes, igualmente o lo más acercado posible a la comodidad de un vehículo privado, da como consecuencia pues una saturación del tráfico, ¿no? Ahorita hablábamos del recurso que tenemos en la ciudad, que es el espacio vial, que es un espacio limitado, que no nos podemos extender, ¿no? Tendríamos que derrumbar construcciones para poder hacerlas más grandes. Hay ciudades que sí le han invertido a seguir construyendo infraestructura vial. Ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, es un claro ejemplo de ciudad que tiene muchísima infraestructura vehicular, puentes, freeways. No sé si han visto alguna imagen aérea de la ciudad donde se ven la intersección de los diferentes freeways o autopistas. Y pues esta es una imagen justamente de un atasco en esa ciudad, ¿no? Entonces hay una situación con el tráfico y es que se comporta como el gas. Esto quiere decir que el tráfico siempre va a ocupar todo el espacio que le des. Y existen ejemplos en varias ciudades donde se ha analizado el costo-beneficio de la infraestructura vehicular. ¿Por qué? Pues porque el beneficio dura 3 años, 5 años y se vuelve a saturar. Esto tiene que ver con el fenómeno de la demanda inducida. Eso significa que cuando tú pones en oferta algo, como es el espacio vehicular, pues mucha gente va a querer adquirirlo. Van a salir nuevos conductores, van a haber más gente queriendo comprar un carro y esto es un ciclo que no termina, ¿no? Entonces, realmente la solución para el problema de la movilidad de la ciudad, para el tráfico, para la congestión, no es otorgarle o buscar no quitarle espacio al vehículo, sino es fomentar otras alternativas igualmente o lo más posible cercanas posible a la eficiencia, a la comodidad más bien del vehículo particular. Y creo que el sistema BRT es un sistema muy adecuado para esto. Pueden consultar a quien le interese un video en YouTube que se llama El coche nos cuesta. Ahí explican el fenómeno de la demanda inducida. Por tiempo, pues no puedo ahondar más. Y otra cuestión también importante a considerar, a veces nos preocupa, ¿no?, esta parte de la velocidad, voy a ir más lento, ¿no?, en mi vehículo. De hecho, a nivel internacional, la gestión de la velocidad ya es una estrategia que está presente en todos los manuales de seguridad vial. Se ha establecido que las velocidades de más de 60 kilómetros
bueno, de hecho de más de 50 kilómetros por hora, deben de ser únicamente para vías fuera de la ciudad o perimetrales. Para vías intraurbanas, la velocidad máxima que se está marcando en estos manuales de lineamientos internacionales es 50 kilómetros por hora, e incluso en el manual de calles para ciudades mexicanas, que es nacional, es un lineamiento ya nacional, también marca esta velocidad como la máxima. Y bueno, este es otro documento que creo importante para comprender el tema de la movilidad. Como ya lo he comentado ahorita, el tema de la desigualdad es un factor muy importante. Un sistema de transporte eficiente, equitativo y que busque ser más democrático, ¿no?, en el uso del espacio y en mejorar las condiciones, pues va a ser de beneficio para la ciudad. Actualmente, a lo mejor entendemos, ¿no?, esta movilidad como ir de un punto A a un punto B, sin embargo, la movilidad debe ser entendida como la posibilidad de acceso a bienes y servicios de las personas. Parece que se cortó la transmisión de la profesora Alma. Sí, profesora Alma, se nos cortó un momento su transmisión. Bueno, parece que tuvimos unos problemas de conexión con la profesora Alma. De momento, bueno, ya han transcurrido los 20 minutos. Ahora que vuelva a la transmisión le comentaré. Vamos a continuar. Les agradecemos que ya están haciendo comentarios y una serie de cuestionamientos a través del chat. Ya los estamos anotando para compartirlo con la profesora Alma. Vamos a cederle ahora la palabra a la profesora Elvira Maicot para que nos apoye también y nos dé su perspectiva. Y una vez que termine la profesora Elvira, regresaremos con la profesora Alma. Profesora Alma, ya regresó ahí su conexión. Disculpa ahí. Se han cumplido los 20 minutos. Vamos a pasar con la profesora Elvira y luego ya entramos a la sesión de comentarios y respuestas, en fin. Muchas gracias, profesor. Doctora Elvira, buenas tardes. No la escuchamos. Si quiere quitar el micrófono en silencio. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Primero, deseo agradecer este espacio para dar a conocer algunos puntos de vista acerca de lo que es precisamente la movilidad, como lo mencionaba la doctora Alma, y en específico, pues, lo que está sucediendo actualmente en nuestra ciudad. Yo deseo, ante todo, mencionar que o por lo menos en lo personal, pero creo que es de todos, lo hemos comentado, lo que estamos hablando surge de investigaciones y es un punto de vista académico y también vamos a pensarlo así, técnico, en cuanto a lo que es la planificación urbana, que es ahora, vamos a decir, como la disciplina que nos está reuniendo. Vamos a pensar también que la planificación urbana es de carácter interdisciplinario. Tiene mucho que ver el espacio, pero también tiene que ver lo social y también lo económico. Algunos puntos de vista que voy a compartir con ustedes son la voz que hemos recuperado en nuestro andar precisamente en las colonias más alejadas durante ya muchos años, ¿sí? Entonces, yo quisiera empezar primeramente que el tema que nos ocupa de lo que es la movilidad, no nada más es importante en este momento para Ciudad Juárez, sino que lo es para todo el país y para todos los países. En este momento, SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atiende muy de manera particular este tema de la movilidad. De hecho, lo hace porque no es, vamos a decir, una ocurrencia de esta administración ni federal, ni tampoco estatal, ni tampoco local. Es
una política pública que surge a partir de los compromisos internacionales que ha firmado México ante la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sustentable y también en el Acuerdo de París. Entonces, está respondiendo, vamos a decir, a necesidades que se ven a nivel global. Ahora bien, una de las cuestiones importantes que también quisiera poner de inicio en el tema es el hecho de lo que significa la movilidad para las ciudades. Hay muchas, vamos a decir, vertientes de orden social y también pues espacial, pero hay algo económico que también nos debe interesar a todos, que tiene que ver en la competitividad. El Instituto Mexicano de la Competitividad, cuando hace, vamos a decir, sus mediciones de competitividad en las ciudades mexicanas, tenemos que en la medición que hizo en el año 2019 aparecen ciudades del tamaño de Ciudad Juárez y no aparecemos entre las primeras 20. Quiero mencionar que uno de los principales indicadores que toma el Instituto Mexicano de la Competitividad es precisamente el índice de movilidad urbana. Y también quiero mencionar que en el año 2005 estábamos entre las primeras 10. O sea, es una postura, vamos a decir, que hemos venido pues yendo hacia atrás y que uno de los principales factores que se miden, lo repito, es precisamente el índice de movilidad urbana. Ahora bien, en cuanto a lo que nosotros hemos recogido en cuanto en nuestros trayectos por las colonias surorientes, yo quisiera comentarles que junto con el alumbrado público, la necesidad de un transporte es sumamente, vamos a decir, es una aclamación que hacen las personas en las áreas más retiradas de la ciudad. Ellos necesitan vamos a decir, un transporte que los lleve hacia los bienes y servicios que bien mencionaba la doctora Alma, a los que como ciudadanos tienen derecho. Y actualmente no sucede eso. Actualmente nos encontramos con situaciones, por ejemplo, que personas que viven en Riberas del Bravo, lo he mencionado en algunas ocasiones, ya lo han de haber escuchado, pero es algo que me llama la atención y que sucede desde hace años y sigue sucediendo. Personas, por ejemplo, que viven en Riberas del Bravo, que mencionan que no pueden ir al centro porque no saben si van a poder regresar en cuanto al transporte público. No hay un horario en donde ellos tengan, o sea, confianza en que pueden regresar. Simplemente bien puede las líneas que van hacia allá dejar de pasar o de recoger gente a las 7 de la tarde o a las 8 y pudieran ellos quedarse en algún lugar y saben, porque lo han vivido, lo que les cuesta regresar en taxi desde donde están hacia Ribera del Bravo. Ese es un fenómeno, vamos a decir, de exclusión y también los margina. Entonces, el tipo de transporte que tenemos actualmente provoca este tipo de fenómenos. Hace poco realmente estuvimos haciendo una serie de talleres también en colonias del suroriente y nos llamaba la atención que jóvenes, más o menos de unos 13 a 16 años, mencionan no conocer el centro de la ciudad porque dicen, es difícil llegar, no podemos llegar. Es otra de las muestras que nosotros tenemos para mencionar que nos hace falta ese cambio radical y lo mencionaba mi compañero Gabriel hace un tiempo, del sistema de transporte que tenemos actualmente. Creo que él abundará un poco más sobre eso. O sea, estamos dejando o haciendo varias ciudades a la vez y estamos excluyendo y marginando personas. Esos son fenómenos sociales. Otro tipo, vamos a decir, que en algún momento yo mencionaba, siempre he dicho que la investigación nos quita venda de los ojos. Y cuando yo hacía los primeros recorridos también en fraccionamientos del suroriente o en propio Riberas del Bravo, mencionaba cómo emergen los tianguis.
con todo vamos a decir como aquella afectación que pudiéramos asumir de lo que es el comercio informal. Y lo podemos ver como un problema, pero también lo podemos ver como una solución. Aquellas personas que no tienen cómo llegar o cómo irse a otro lugar, o sea, lo que tenemos es mucha venta de segundas, o sea, de mercancía de segundas, que alivia la economía también de algunas familias y que también es la opción para otras de hacerse de algunos recursos, de algunos bienes, pero es otra de las cuestiones que el no tener un transporte, un medio de conectividad efectivo, provoca en las colonias más alejadas. Otro fenómeno que provoca es los automóviles sin placas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido accidentes con personas que tienen este tipo, vamos a decir, que viajan en los automóviles que no están registrados, pero que los tienen porque pues necesitan resolver su modelo de movilidad? Y voy también a otro tipo de fenómeno que se puede vincular con lo que es el servicio de transporte que tenemos actualmente, que es el transporte de personal. Bien, para muchos es una solución, vamos a decir, de llevar a las personas no de su casa, sino de un lugar cercano de su casa hacia su lugar de trabajo. Entonces tenemos que si nosotros creemos que estamos solucionándole el problema a las personas porque existe ese servicio, pues se lo estamos solucionando parcialmente, porque los fines de semana y para el esparcimiento, para todo aquello que se necesita recreativo, ¿no? Y convivencia también familiar para moverse de a lo mejor de un lugar a otro, ir a un espacio público, ir a un evento público, pues realmente no se lo soluciona el transporte, ¿no? El transporte personal. Y es entonces cuando muchos acuden precisamente a la compra de estos vehículos que contaminan y que también muchas veces son ocasiones de accidentes en donde no hay un responsable. Bueno, esos son algunos de los efectos colaterales de un sistema de transporte ineficiente. Otra cuestión que yo quisiera mencionar es el tema del sistema radial que actualmente cuenta. Y esto va muy vinculado con este índice de movilidad urbana. ¿Cuánto tiempo destinan las personas de ir a su lugar de trabajo? Hasta hora y media de ida y hora y media de regreso. Están pasando entre 3 y 4 horas de su día sentados en una unidad que es insegura también, que no es cómoda y que sobre todo pues les provoca un largo tiempo, o vamos a decir de trayecto, que bien pudieran utilizarlo de la manera como ellos lo desearan. Entonces, ese sistema radial al que estaba yo haciendo mención es el ir desde los diferentes puntos que están alrededor de la ciudad hacia el centro y del centro partir hacia el lugar de destino. Eso vamos a ver que provoca también que en ocasiones, y bueno, yo en algunos momentos he publicado algunas fotografías en Facebook, en donde se ve que camiones de 3 rutas distintas que van por la por la avenida Tecnológico, están ocupando los 3 carriles. Entonces, eso es ineficiencia. Es cierto que recogieron de diferentes puntos a las personas y las están llevando a una vía que están congestionando ellos, ¿no? Entonces, eso es un factor que tiene la posibilidad de ser eficientado. Entonces, tenemos una ciudad dispersa, tenemos una ciudad segmentada y las personas actualmente, cuando se ha estado dando a conocer esta opción que ahora estamos, sobre la que estamos hablando, el BRT, temen, como se ha publicado que va a ir precisamente por la avenida Tecnológico, Triunfo de la República y 16 de septiembre, ellos temen que el transporte que llega hasta allá, hasta donde viven, que esa línea ya no vaya a llegar y que se las vayan a eliminar. Y esa falta de conocimiento que tienen de cómo va a funcionar, los tiene realmente pues en una posición en donde estarían en contra de este transporte, este tipo de transporte, porque piensan que ya no van a tener la opción
de esa línea que llega cerca de, pues de donde viven. Bueno, pues la noticia es que van a seguir existiendo esas líneas alimentadoras, pero las van a llevar hacia ese eje, esa columna vertebral que va a correr por nuestra ciudad y que los va a llevar y los va a tener a dar las opciones de conectarse de manera más eficiente y rápida a su lugar de destino. Dentro de las políticas que yo hablaba, de las políticas públicas que está ahora asumiendo la SEDATU, habla pues, en los planes de desarrollo que ella está promoviendo en la actualización de planes de desarrollo, habla sobre la movilidad y habla de manera muy particular en la necesidad, y lo ven así ellos, lo pueden ustedes consultar, en donde habla de la necesidad de tener carriles confinados para el transporte público para favorecer la rapidez y eficiencia de la movilidad, o sea, de las personas. Y no nada más va con eso, sino que habla que también se le debe dar prioridad en cuanto a la semáforo. Bueno, en cuanto a los semáforos, ¿no? Bueno, en cuanto a prioridad en cuanto a los semáforos. Entonces, esto nos está hablando ya de que realmente pudiéramos optar a lo mejor por este tipo de solución que tenemos frente a nosotros, en particular porque tenemos ya los recursos para que suceda. A veces se ha pensado, yo he leído por ahí que sería bueno que los recursos que se tengan se reorientaran para otras prioridades, y realmente sí tenemos otras prioridades, pero también esta es una prioridad. Y también necesitamos que esos recursos, o sea, necesitamos saber que esos recursos no pueden moverse de un concepto a otro. Si se pierden, estaremos perdiendo la oportunidad de modernizar el transporte, entendiendo modernizar no solo por modernizar las unidades. Las unidades finalmente dentro de 10 años o 15 se van a volver obsoletas. Lo importante es hacer un cambio y lograr un sistema real de movilidad en nuestra ciudad, y ese sistema implica no solamente lo que es el transporte público en cuanto a las unidades que conocemos, sino también el hecho de cómo se conecta con otros modos de transporte. Yo mencionaba en algunas ocasiones que recuerdo, porque este tema de movilidad y lo hemos venido estudiando en otras ciudades latinoamericanas y también mexicanas, yo recuerdo cuando se iba a implementar lo que es el Metrobús en las ciudades de México, cómo los comerciantes se oponían y mencionaban cómo es posible que en una de las avenidas más bonitas de nuestro país, o sea, porque es Insurgente, no nada más era la más bella o de las más bonitas de la Ciudad de México, sino del país, se quiera poner el Metrobús. Bueno, el Metrobús ahora existe y los comerciantes están contentos porque vieron que una oportunidad, o sea, no lo vieron, finalmente ya no lo vieron como un problema, sino como la oportunidad de que van a tener gente y precisamente van a tener, pudiéramos decir, clientes cautivos ahí, en donde están las estaciones, para que puedan ellos ofrecer sus servicios. O sea, quizás si no tenemos la mentalidad de movernos o de vamos a decir, de acoplarnos, de tener esa capacidad de renovarnos conforme se van renovando las cosas, está bien, ¿verdad? Quizás lo pudiéramos ver como un problema, pero si tenemos van la otra cara de la moneda y lo vemos como una oportunidad, creo que es el hecho de tener esas estaciones van a ser lugares de referencia en donde las personas van a poder consumir. Pero bueno, vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México. Cuando vienen aquí personas de fuera a eventos académicos, me preguntan con frecuencia, ¿cómo puedo llegar al centro? Y yo les digo, déjame, yo te llevo. No, me dicen, yo quisiera tomar el transporte. Dime dónde lo tomo para llegar. Yo, en las condiciones actuales de casi todos los transportes, porque debo ver que hay algunos, de veras muy responsables, algunos concesionarios, que por cierto, muchos de ellos se prometen que los van a considerar para esas rutas alimentadoras que va a tener la ruta troncal, pero yo en las condiciones actuales de muchas unidades de transporte no los recomiendo.
y prefiero llevarlos, o sea, y ese es el sistema de transporte que prevalece en nuestra ciudad. En cambio, yo voy a la Ciudad de México y las personas me dicen, ¿sabes qué? Ni te metas con taxi, tu hotel está sobre Insurgentes, toma una tarjeta para el Metrobús, para que vayas desde donde estás hasta la UNAM, es un método seguro y vas a ver cómo vas a llegar rápido. Allá, las mismas personas, nuestros anfitriones, nos recomiendan la utilización de lo que es el Metrobús, que es a lo que aspiramos nosotros. Me comentaba ayer una estudiante de manera muy espontánea, me decía, cuando yo voy a la Ciudad de México y tomo un Uber, tienen apps en donde dice, y pido un Uber, me dice, estás a tantos metros de una central del autobús, de Metrobús, que te va a dejar a tantos metros del destino a donde tú vas. O sea, tan así ya se puede conectar ese tipo de servicios que podemos saber a la hora que va a llegar la siguiente unidad. Podemos no utilizar dinero, eso es muy bueno. Pero también hay otra cuestión muy importante. Yo creo que aún con las estaciones que ahora, de veras, el ejemplo de la ruta troncal 1 realmente quisiéramos que no se repitiera, es una realidad. Y por eso todos los ciudadanos debemos estar muy atentos a vigilar que el proyecto que nos están ahora presentando se cumpla tal y como nos los están presentando. Entonces nos dicen, o sea, a lo que voy es que tenemos que estar vigilantes de todo ello. Sí, me decían, como le digo, alguna alumna que cuando ella se sube en la Ciudad de México al Metrobús, se siente muy segura. Y lo que sí sucede también en esas estaciones, y como digo, que también aún en las más, pues en las que no quisiéramos que se repitieran como la de la troncal 1, lo que sí sucede es que las personas con discapacidad pueden abordar las unidades. Es un sistema incluyente que tiene la capacidad también de llegar de manera más efectiva hacia las colonias pues más alejadas de nuestra ciudad. No se trata de en este sentido, no se trata de una opción que solamente sea para quienes tengan, vamos a decir, ingresos limitados. Se trata de una opción para que la utilicemos todos. No son pocas las veces que nosotros vemos la inseguridad que presentan las unidades actuales. Se paran en cualquier lugar. Vamos a tener que educarnos ciertamente a que cuando vamos en la Triunfo de la República y vemos que el negocio al que vamos está en la acera opuesta, inmediatamente bajamos la velocidad, nos metemos al espacio que está entre los dos sentidos de la calle y nos damos vuelta en ocasionando accidentes por ese tipo de maniobras. No, vamos a tener que educarnos como lo hacemos cuando vamos al paso. Cuando nosotros vamos al paso, vamos por el freeway y tenemos que salirnos, aunque hayamos dejado nuestro destino atrás, tenemos que salirnos cuadras adelante para regresarnos y poder llegar. Pero son parte de lo que estamos hablando del bien común. Ya mencionaba la doctora Alma, cuántas personas se pueden beneficiar por el uso del transporte público. Y yo, en mi vehículo, fácilmente puedo pasarme 3, 4 cuadras para encontrar el retorno siguiente y poder llegar al destino que esté comprometido. Doctora Elvira, la voy a interrumpir, se han agotado los 20 minutos. Sí. Vamos a continuar, como le decía también a la doctora Alma. Muy bien. Nosotros estamos cerrando la primera etapa de la presentación, del diálogo, que sería una primera exposición de ustedes en 20 minutos. Le agradezco mucho. Gracias. También a la doctora Alma. Y bueno, ahora vamos a cerrar esta primera parte de la sesión con el profesor Gabriel, y es tan amable. Soy lo mismo, lo interrumpiría a los 20 para continuar con lo que serían ya las múltiples preguntas y comentarios que están apareciendo en el chat. Adelante, por favor. Perfecto. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría, ya comentaron bastante sobre el impacto que tiene este modelo centrado en el automóvil, ¿no? Sobre las ciudades de las compañeras. A mí me gustaría hablar un poquito sobre el impacto, bueno, no, o sea, a partir de los planes de desarrollo urbano, ¿no?
las diferentes estrategias que se están implementando, ¿no? Que se proponen implementar y que creo que es importante y que acompañan a sistemas de este tipo, ¿no? Y tienen que ver precisamente con ese término. O sea, es importante entender que, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La ciudad es un artefacto muy, muy complejo, ¿no? O sea, es de lo más complejo que hemos desarrollado como civilización, en el que pues hay una serie de insumos que intervienen y que modifican los resultados de maneras que muchas veces no esperamos. Comentaba Alma, ¿no? Cómo prácticamente el siglo XX fue el siglo en el que apareció el automóvil en las ciudades y cómo modificó la manera en que entendíamos qué era la ciudad y cómo se construía la ciudad. Durante esos 100 años que más o menos tenemos diseñando ciudades, se ha hecho un balance ahora a principios del siglo XXI y se ha llegado a un consenso, ¿no? De que tal vez hay cosas que suponíamos que eran ciertas que habría que corregir, y en diferentes latitudes ya se han empezado a implementar estas acciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, que es importante dejar de diseñar para el auto y volver a diseñar para las personas. Hay no quiero decir movimientos, porque más bien son cambios disciplinares, e incluso desde Estados Unidos, no solamente, uno siempre asume que viene, esos cambios de modelo, ¿no? Que pueden venir a lo mejor de Europa, pero en realidad los impactos han sido tan importantes, no solamente en cuestión del uso del espacio que mencionaba Alma, o medioambientales que todos conocemos y todos estamos conscientes de ellos, sino también de salud, que empiezan a hacer ajustes. Entonces, en ese sentido, desde el último plan de desarrollo urbano en la ciudad, hubo algunos ajustes y cambios que hicieron en cuanto a la metodología, ¿no? Y los productos que presentan. Incluyen herramientas nuevas para tratar de migrar de este modelo que deriva en un desarrollo expansivo, ¿no? Hacia algo un poco más compacto. Y algunas de esas herramientas lo que buscan es precisamente aprovechar los corredores con mayor afluencia de personas, ¿no? Porque ese también es un cambio que es importante a considerar, ¿no? Lo comentaba Alma. Es importante entender que los flujos se deben de medir a partir del número de personas y no del número de vehículos. Entonces, dentro del plan de desarrollo urbano ya hay algunos corredores y algunas zonas que llaman de densificación prioritaria, y es a partir precisamente de estos elementos con los que cuenta la zona en particular, ¿no? No la ciudad como tal, sino determinadas zonas, y son elementos que dan a entender un grado de consolidación mayor o menor con respecto al conjunto. Y precisamente uno de los elementos a considerar tiene que ver el transporte público, y en particular, para el caso de Juárez, la existencia de las líneas de BRT por la capacidad que tiene de aumentar el número de personas que tienen acceso a esos espacios, ¿no? Y en general a los servicios que ofrece la ciudad como tal, ¿no? O los beneficios de estar en una ciudad. Y entonces es una de las herramientas que hasta el momento no se ha podido aprovechar o sea, de una manera cabal, ¿no? Porque las condiciones para que empiecen a suceder apenas se están dando. Vamos a ver qué pasa ahora después de esto del COVID, pero esa es la intención, ¿no? O sea, a partir del análisis de lo que tenemos, poder empezar a plantear estas otras maneras de ocupar y aprovechar el espacio, y ocupar y aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, esa ya es una herramienta con la que se cuenta y que considera precisamente esta idea del transporte público, aparte de los usos que existen alrededor y el equipamiento, una serie de factores, ¿no? Y elementos que intervienen para lo que nosotros entendemos qué es la ciudad y para qué es la ciudad, ¿no? Incluso para quién es la ciudad, que ese es también
otro tema muy, muy importante. No tiene que ver solamente con esto, ¿no? Con lo construido. O sea, la ciudad se integra a partir de una serie de elementos, pero siempre en su eje pues, tiene que estar la población, ¿no? O sea, y la población en su totalidad, que la mayoría de sus habitantes puedan tener acceso a estos espacios. Eso tiene que ver con un concepto que llaman justicia social, ¿no? Nosotros sabemos desde hace ya varios años, ¿no?, cómo la ciudad está integrada a partir de diferentes, otras diferentes ciudades, ¿no?, otras pequeñas ciudades, ¿no? Fue parte de lo que presentaron incluso profesores de aquí mismo de la universidad, en un documento del 2006, ¿no?, que hablan, por ejemplo, de la ciudad norte, la ciudad poniente y la ciudad sur, antes de que se registraran incluso todo este gran crecimiento que se dio en lo que ahora llaman la zona periurbana. Y entonces la manera en que los grados de consolidación de cada una de las zonas, y nos damos cuenta que la ciudad norte es la que cuenta con mejores condiciones. Sin embargo, un grueso de la población, cerca del 80%, vive en las otras dos ciudades o en esta tercera ciudad que ya apareció, y se encuentran en desventaja, ¿no?, para poder tener acceso a todos estos servicios y bienes. Y por eso es importante que se consideren este tipo, más bien, o sea, más allá del sistema, ¿no?, que yo creo que es parte de lo que hace ruido, que se considere esta diversificación en cuanto a los medios de transporte, ¿no? O sea, el tema es muy extenso, muy complejo. Yo creo que por eso también hay tantas opiniones encontradas, ¿no? Y por eso también es importante aprender a dialogar, ¿no?, desde una postura pues un tanto crítica el tema y conversarlo, ¿no?, de manera pública, porque es un aspecto que nos afecta a todos. No recuerdo ahorita el autor, ¿no?, pero hay una frase que a mí siempre me llamó la atención porque me dio la oportunidad de entender el espacio y el transporte de una manera diferente, ¿no? Él decía que a fin de cuentas lo que hay que entender es que un camión, ¿no?, un autobús de transporte público, a fin de cuentas es una banqueta que se mueve, ¿no? Entonces, si consideramos todas estas actividades que se desarrollan a partir de la banqueta, que no tienen que ver solamente con el desplazamiento, ¿no?, sino con una serie de interacciones y una serie de conflictos incluso que se presentan, y vemos así el transporte público, entonces tal vez eso también nos permite entender por qué este tema ha sido tan polémico en la ciudad, ¿no? ¿Y por qué debe ser discutido? O sea, no solamente ahorita con la implementación de una nueva línea, sino de manera general, ¿no? Es un tema que nos debería de preocupar y ocupar a todos todo el tiempo, ¿no? Hay estadísticas, ¿no? La radiografía del IMIP, la de este año, ¿no?, la acaban de publicar hace poquito. Ellos, por ejemplo, son datos que me llaman a mí mucho la atención. Ellos mencionan que, por ejemplo, para el 2019, en la ciudad existían automóviles, solamente automóviles, no vehículos. Había registrados 473,903 automóviles, más autobuses, más motocicletas, más transporte de carga, todo lo demás. Y sin embargo, solamente habían 416,916 viviendas habitadas. Entonces, ahí ya se ve un poquito como esta disparidad que mencionan las compañeras, ¿no? O sea, tenemos más automóviles registrados que viviendas ocupadas. Aparte hay que considerar que no todos los vehículos que circulan en la ciudad cuentan con un registro o cuentan con un registro de la entidad o incluso del país, ¿no? Entonces, el grado de motorización que tenemos en la ciudad es inmenso, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que el promedio de personas que existe por automóvil es de 3.07, ¿no? Y estos son promedio de personas por automóvil, no promedio de ocupantes por automóvil. El promedio de ocupantes es mucho menor. Mientras que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.6, ¿no? Entonces, nos habla así de este desequilibrio que tenemos y que tiene impactos no solamente en cuestiones, a lo mejor socioeconómicas, que es la preocupación de un porcentaje de la población, ¿no?, sino ambientales, el acceso a espacios. Un dato también que es importante, un comentario que es importante, tiene que ver con lo que la OMS llamó el decenio de la seguridad vial, que ellos lo consideraban precisamente, ¿no?, del 2010 al 2020.
se acababa ahora este año, el COVID pues lo vino a opacar un tanto, ¿no? Pero durante 10 años todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud estaban trabajando alrededor del tema de salud, de la movilidad, perdón. Y eso debido precisamente a la importancia que tiene este tema en una cuestión que consideramos ajena, ¿no? O sea, tiene que ver con el número de decesos que ha ido en aumento durante, pues, o cada año más bien, ¿no? Y que para ya 2010 era preocupante, o durante la primera decenio del siglo XX, al grado de que la OMS dice hay que atenderlo, pero también el número de personas con discapacidad, ya sea temporal o total, a partir de esos eventos que se presentan, ¿no? Y que no solamente tienen que ver con la persona que está dentro del vehículo, sino alrededor del vehículo. Por ejemplo, sabemos que a nivel de país, ¿no? En México, la principal causa de muerte de personas menores de 18 años tienen que ver con incidentes viales. Y eso es preocupante, ¿no? O eso nos debería de preocupar. Y entonces son todo este tipo de externalidades que llevan a diferentes instancias a establecer una pirámide de movilidad, ¿no? En la que en primer lugar aparece el individuo y después de él vienen todos los vehículos, ¿no? Entonces en primer lugar está la persona y la consideración tiene que ver no solamente con el grado de vulnerabilidad al que está expuesto, sino todas las externalidades que se le asocian, ¿no? El peatón es el que ocupa menos espacio, el que menos contamina, el que menos inversión requiere, es mucho más saludable. Por eso también tanto a la bicicleta como al peatón se les ha conocido ya como, o se les denomina, ¿no? Como parte de la movilidad activa. Después de estos dos agentes viene el transporte público, luego el transporte de carga y luego el vehículo particular. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque a partir de esa movilidad es como se están proponiendo que se haga ahora lo que es la inversión pública, y no solamente a nivel nacional o internacional. O sea, los fondos a los que se puede acceder para las mejoras dentro de las ciudades relacionadas con movilidad están orientados o van a estar cada vez más orientados a que se haga a partir de esa escala, ¿sí? Entonces, son ya determinaciones que van más allá de los deseos de un individuo, ¿no? Sino incluso a lo mejor de una comunidad. Tiene que ver con la oportunidad que vamos a tener como sociedad para acceder a recursos para poder mejorar nuestro entorno, ¿no? Y mejorarlo en una serie de sentidos. Yo creo que aquí sería inútil empezar a discutir si el automóvil contamina o no. Todos sabemos que es uno de los principales contribuyentes al deterioro de la calidad del aire, ¿no? Aparte del ruido que provoca, que ya lo tenemos asimilado, pero aún así pues nos afecta, ¿no? O sea, la cuestión de la salud no solamente tiene que ver con las cuestiones físicas, sino, mencionaba Alma también, ¿no? Mentales. Entonces, son una serie de situaciones que han llevado a establecer políticas para tratar de combatirlo, ¿no? O para tratar de reducirlo. Ya mencionaba Alma, por ejemplo, ahorita un poquito, ¿no? El comportamiento que tienen los vehículos en la ciudad, ¿no? Que se asemeja más al de un líquido o un gas que a otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, van a ocupar siempre los espacios que están disponibles. También hay por ejemplo, desde los finales de los 60, 70, ¿no? Hay estudios que han comprobado lo que llaman la paradoja de Braes, ¿no? Que dice que muchas veces agregar un carril de circulación para vehículos puede no mejorar la circulación, y que incluso eliminar carriles puede agilizar la circulación, ¿sí? Por los espacios que va ocupando, pero también por las decisiones personales que toma cada individuo, ¿no? A partir de la estructura que existe. Y creo que ya se me está acabando el tiempo, o me queda poquito, ¿no? Entonces también, por ejemplo, la manera de abordarlo, bueno, pues sí es importante que sea no solamente a partir de una disciplina, sino varias, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un documental, la última vez que recuerdo estaba en
disponible todavía en Netflix, ¿no? Es un documental que habla de la movilidad desde la bicicleta, y ellos presentan un ejemplo bien interesante para Los Ángeles, que mencionaba Alma también ahorita, de un evento. Necesitaba el Departamento de Transporte de Los Ángeles durante la década pasada dar mantenimiento a una zona de la autopista, ¿no? Una parte de la autopista, y empezaron a avisar con tiempo. Y tanto medios como población, como administradores de la ciudad, pues empezaron advirtiendo de que había que tomar precauciones, y se le catalogó, se esperaba así que fuera que la ciudad iba a colapsar, al grado que llegaron a llamarlo así el Carmagedón. Decían, este fin de semana pues hay que estar muy pendientes porque puede que sucedan cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? O sea, era el apocalipsis para la ciudad. Y llegó el fin de semana, empezaron las obras, clausuraron esta sección de la autopista y no pasó absolutamente nada, ¿no? Continuaron las obras todavía 2 o 3 días durante la semana y no hubo mayores repercusiones para el tráfico, precisamente por esto que menciona Alma y por esta cuestión de la paradoja de Braes. O sea, la manera en que se comporta el tráfico y la manera en que los modelos, más bien no los modelos, sino la manera en que nosotros suponemos que van a suceder las cosas no obedecen a cuestiones completamente lineales en cuanto a los comportamientos, ¿no? Sino que la misma estructura permite ajustes. Entonces, yo creo que sí necesitamos más información al respecto, ¿no? Eso también es algo que hemos discutido así en cortito entre nosotros. Hay la información que necesitamos para poder entender los impactos de este sistema, ¿no? Y entendido así como sistema, no como servicio, sí está disponible, pero no es de fácil accesibilidad. Entonces ahí falta trabajo pendiente también, ¿no? Creo que me queda poquito tiempo, doctor. Entonces nada más quiero mencionar también otra cosa que ya apuntó la doctora. A esta cuestión, ¿no? Entender que lo que se está proponiendo tiene que ver con la migración de un servicio de transporte que tenemos ahorita, que todos sabemos que es deficiente, hacia un sistema de transporte, que entonces incorpora una serie de elementos que lo hace de cierta manera más accesible, ¿no? Y que puede ser que lo convierta en un elemento más eficiente, ¿no? Ahorita no sabemos a qué horas pasa un camión, incluso no sabemos por dónde puede que pase un autobús, ¿no? Si llegamos de otra ciudad o si vamos a otra zona que no conocemos o necesitamos ir a una zona que no conocemos, no hay manera de acceder a esa información. No hay manera de decir, pues tomo un autobús aquí y luego me bajo en este punto y tomo otra línea para aquel lado. No existe, ¿no? La posibilidad de cambiar de ese esquema de servicio hacia uno de sistema es precisamente poder contar con mayor información acerca de cómo utilizarlo, e incluso desde plataformas digitales de acceso libre, ¿no? Entonces, tiene que ver no solamente con la manera en que se usa ahorita o el servicio que tenemos de movilidad en general en la ciudad, sino la manera en que lo estamos visualizando para el futuro, ¿no? Que a fin de cuentas eso tiene que ver con la idea de planificación urbana y con los planes de desarrollo urbano. O sea, no son ocurrencias, sino que son partes de un rompecabezas que hay que empezar a armar con una visión a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, profesor Gabriel. Gracias a los tres, a la profesora también Elvira Maico y la profesora Alma Angélica. Miren, ya hemos recibido una buena cantidad de comentarios, aportaciones. Quiero agradecer sobre todo las aportaciones que ha estado haciendo Frida Landa, así es como se reporta en el sistema, quien ha estado generando información adicional para quienes están en esta transmisión. También, entonces, ya hay una serie de usuarios anónimos a los que les agradecemos también su presencia. Se presentan como anónimos porque, bueno, no son parte de la institución y están conectados a la transmisión. Bien, voy a comenzar con algunas preguntas concretas para luego ir a lo que es un poco más de discusión. Hay una pregunta concreta para la doctora Alma. Es una pregunta de un usuario anónimo. Doctora, le preguntan ¿qué porcentaje de suelo urbano utiliza
infraestructura para el auto en ciudad. ¿Y qué significa eso en términos de quién usa y tiene acceso a la ciudad? Bueno, sí me escucho, espero bien. Sí. Tuve problemas de red ahorita, pero espero que no suceda otra vez. No existe ese dato. La realidad es que un dato oficial sobre esta división de para quién está destinado el espacio no existe. En ejercicios académicos, en el taller de arquitectura 5, que es el de hacer ciudad, los estudiantes han hecho ejercicios de ese tipo y por ello tengo como una referencia. En la mayoría de los casos es arriba del 70% del espacio vial está destinado para el automóvil y en otros casos mucho más, ¿no? 80, está muy, la balanza está muy inclinada y yo creo que todos lo podemos observar en las calles, ¿no? Cuando vamos, hay calles de 30 metros, bueno, hay calles de más de 25 metros, ¿no? De arroyo vial, por donde circulan vehículos, con banquetas de 1 metro. Entonces, pues sí está muy desproporcionado y pues eso, como comentábamos ahorita, ¿no? Tiene implicaciones no solamente en cuestiones funcionales, de que si puedo moverme, puedo caminar por la banqueta o no puedo, de si el ciclista puede circular también o no puede. Sí es importante lo funcional, evidentemente, pero eso nos da una radiografía de cómo estamos en términos, ya comentaba Gabriel, de justicia social y de equidad y democracia, ¿no? Porque un ciclista que no contamina, que no genera externalidades negativas a la ciudad, porque tiene que ir o esquivando carros que le están pitando o por la banqueta, ¿no? Y porque un peatón que tampoco genera externalidades negativas tiene que ir bajando de la banqueta porque hay carros obstruyéndola o hay obstáculos, ¿no? Es muy poco el espacio y no se puede caminar. Entonces, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Esta distribución del espacio y yo creo que la redistribución sí es uno de los aspectos que tenemos que reflexionar bastante para poder generar mejores condiciones para todos. Muchas gracias, doctora Alma. También la doctora Elvira, por favor, adelante. Su micrófono, doctora Elvira. Bien, a mí me gustaría comentarles que, bueno, en cuanto a mi experiencia en diseño de fraccionamientos, que obviamente las calles se requieren, ¿no? O sea, no es que no se requieran, pero cuando mencionábamos que era un buen porcentaje o eficiente del suelo destinado a lo que eran las calles, era alrededor entre el 27 y 30% del predio. Y eso quiere decir que, obviamente, pues como son calles y no es una superficie vendible, ese costo de suelo pues se le daba a la vivienda. Solamente quisiera yo ahí pues poner una experiencia, ¿no? En cuanto a fraccionamientos de tipo habitacional. Muchas gracias, doctora, por la ampliación de la información. Voy a una pregunta para todos, para los tres, de Edibray Acosta. Él es muy concreto y dice, ¿podrían mencionar cómo el BRT funciona en conjunto con otras alternativas de movilidad como es la bicicleta? Sí, si quiere, profesor Gabriel, adelante. Sí, voy muy rápido también, ¿no? Sí, creo que, bueno, o sea, no creo, lo que está planteando el plan tiene que ver con los conceptos estos, ¿no? De intermodalidad, la manera en que nos desplazamos cuando tenemos acceso a la ciudad, ¿no? Muchas veces no es a partir de un solo elemento, ¿no? Se dice incluso, ¿no? Por ejemplo, que todo conductor de automóvil, incluso al principio y al final de su viaje, es un peatón, ¿no? O sea, todos nos empezamos a pie. La integración que debe tener, ¿no? Y que al parecer eso es lo que se está planteando, el sistema con otros medios de transporte, sí va a ser a partir de estas redes, ¿no? Entender que precisamente el sistema de movilidad tiene que ser a partir, no es solamente una línea de origen y destino, sino que una serie de elementos
que nos conectan con los lugares o los puntos de interés a los que queremos llegar. Entonces, el plan de movilidad ciclista del 2015, también del IMIP, ya contempla esta integración. Incluso creo que eso es parte de su título. Aparte, hasta donde tengo entendido, también se está trabajando en una propuesta de bici pública para un sector de la ciudad, ¿no? A partir de este plan de movilidad ciclista y pues las aptitudes que tenga la zona, ¿no? O sea, es importante esta cuestión. En Juárez nos afecta mucho el tema de la densidad. Al estar muy dispersos, para que sean eficientes todos los recursos, pues tiene que haber cierta compactación. Entonces, sería en ciertas zonas nada más. No sé si alguien más quiera comentar algo. Bueno, yo en cuanto a eso, sí me gustaría ampliar en cuanto a otros sistemas de BRT, cómo pues lo han hecho y cómo se proponen hacerlo. En otros países vemos que esto está muy implementado. De hecho, lo vemos en las películas, ¿no? Cómo pueden llegar un vehículo, bicicleta, estacionarse, tomar un autobús o otro tipo de sistema de transporte y llegan a su lugar de destino. Pero aquí, por ejemplo, hace 2 semanas estaba escuchando una conferencia sobre movilidad que estaba precisamente por Sedatu, la estaba transmitiendo, y el presidente municipal de León mencionaba que por las principales avenidas de León transita lo que es el Optibus, que es el sistema que ellos tienen BRT, y lo decía así como por las principales calles de León. Y mencionaba que ya estaban buscando pasar a la siguiente etapa, que era buscar precisamente esos predios donde iban a poner las islas que estuvieran cercanos a lo que eran las estaciones para abordar las unidades de transporte, para que ahí pudieran alojarse de manera segura vehículos como pues precisamente automóviles, pero también bicicletas, motocicletas, a fin de que pudiera darse ya a plenitud este sistema de transporte. Entonces, en ciudades que tienen y que pues ahora tienen un muy buen nivel de competitividad, lo que es el Bajío, que también antes la tenía Juárez, bueno, y que estamos hablando de este tema del índice de movilidad urbana, bueno, allá ya están buscando ir más adelante e integrar todas estas modalidades que también lo busca Sedatu, y de eso habla precisamente en su política de movilidad, que es la M4S, ¿no? O sea, que ha difundido últimamente y que habla de lo que es la consideración a lo que es, como lo mencionaba Gabriel, el peatón, como es también el tema de los ciclistas. Entonces, León es una ciudad mexicana muy similar al tamaño y condiciones de Ciudad Juárez, que tiene un sistema que es exitoso. Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar. Miren, quiero enviar saludos a la gente que nos está escuchando a través de UACJ Radio. Por ahí nos enviaron una pregunta, Jesús David Fierro, gracias por tu estancia durante este diálogo. Y la pregunta de él es muy concreta también para ustedes tres. ¿Cuál sería o podría ser, dice, el impacto binacional del BRT? Binacional. Si es que lo hay, ¿no? No sé si... Alma, ¿quieres decir algo? Nada más brevemente, algo que, digo, no es nada más en cuanto al impacto binacional, pero tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, ¿no? La cuestión de la certidumbre en un sistema de transporte, yo creo que es muy importante para aumentar la cantidad de usuarios y, por ejemplo, para que alguien de la vecina ciudad venga y lo utilice, ¿no? La parte de la certidumbre referida a esto que mencionaba Gabriel, o sea, tener claridad de dónde son las paradas, que haya una infraestructura que te dé sensación de seguridad, que haya horarios, ¿no? Que sepamos exactamente cada cuándo pasan, qué días, a qué horas, cuestión que ahorita con el sistema que tenemos no sucede, ¿no? Mucha gente habla sobre estas pues fallas, ¿no? Que hay, no saben cuándo no va a pasar. A veces hay momentos en los que un concesionario o un chofer decide irse por otra ruta para evitar
no sé, un congestionamiento o algo, y no hay forma de saberlo, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto binacional en cuanto a que las personas de la vecina ciudad vengan y recorran más Ciudad Juárez pudiera tener relevancia, ¿no? En esta parte de la certidumbre. Sí, por mi parte, yo quisiera agregar que precisamente la ruta troncal tiene, vamos a decir, como una trayectoria que conecta muy cerca del puente internacional sobre el 16 de septiembre y que llega hacia lo que es el aeropuerto, que es el otro punto de partida hacia el sur que tiene el proyecto que ahora tenemos de BRT. Entonces, desde ese punto de vista, pues puede conectar desde lo que es el puente internacional que conocemos, el del centro, y puede llegar fácilmente al aeropuerto, o del aeropuerto o sea, al contrario, ¿no? Hacia lo que es la zona centro, y pues es una alternativa también de conectar, vamos a decir, las dos ciudades, ¿no? El Paso con Juárez. Bien, vamos a entrar ahora a una parte de la discusión. Como saben, este tema hay personas entre la ciudadanía que está a favor y personas evidentemente que están en contra, y así lo han manifestado en el chat. En particular, un compañero nuestro, investigador también del ICSA, el doctor Ricardo Goza, a quien le mandamos saludos y le agradecemos la disposición para estar el día de hoy. Él aporta mucha información que está disponible en el chat, pero en general él hace una crítica en relación a la primera línea que ya se tiene en funcionamiento y cuestiona, lo voy a conectar con una pregunta que hace Javier Olmos, periodista del Diario de Juárez, y dice así, ¿cómo ustedes conocen, dice, los proyectos ejecutivos a fondo? ¿Qué garantía tenemos los juarenses de que con esta segunda ruta troncal no pasará lo mismo que con la primera, evidentemente, ya que estuvo abandonada, lo pone entre comillas, por más de 5 años, no se alcanzaron los resultados proyectados en lo que refiere a movilidad? ¿Cuál será la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Por qué tratar de replicar un proyecto que fracasó? Es lo que mencionan tanto, preguntan Javier Olmos, reportero del Diario de Juárez, como un tanto lo que esgrime el doctor Ricardo Melgoza. Bueno, no sé, va a comentar. Adelante, Alma. Bueno, yo creo que es importante separar dos cuestiones. Una cuestión es el proyecto, que son las cuestiones técnicas, y otra cuestión es la parte de la gestión que se hizo y de la cuestión política. Son dos cosas separadas, ¿no? Obviamente tienen implicaciones en el proyecto, en el servicio, pero en la línea troncal, en la ruta troncal 1, tanto el proyecto no cumplía con ciertos estándares de calidad, que es una diferencia a lo que sucede con este proyecto. Este proyecto de la segunda troncal, al tener fondos mixtos de diferentes fuentes federales, tiene candados y tiene requisitos muy particulares que exigen que la calidad del proyecto sea pues muy alta. Eso no sucedió con el proyecto de la ruta troncal 1. Y en la parte de la gestión y la cuestión administrativa y cómo se llevó a cabo, pues digamos que las condiciones de hace 10 años son totalmente distintas, ¿no?, a las de ahorita. Entonces, no podemos, bueno, es un error asumir que porque algo sucedió de tal manera, una vez va a seguir sucediendo, ¿no? Eso es un error de lógica en términos de argumentación. Y también es importante mencionar que a pesar de todo lo malo que tiene la ruta troncal 1 y que coincidimos, yo creo que todos, no está en las condiciones que debería estar. A pesar de eso, es curioso que la población le otorga un 7.20 de aprobación respecto a un 5.3 del servicio de la ruta normal, ¿no? Entonces yo creo que es algo que habría que reflexionar. A pesar de todas las fallas que son evidentes, pues la gente se lo percibe de mejor calidad aún así.
Sí, adelante, doctora Elvira. No, por mi parte era igual, ¿no? Fue un proyecto muy politizado el anterior, en donde pasaron, o sea, por varias administraciones, y fue terminado solamente para que fuera inaugurable, ¿no? Pero creo que, y coincido al 100% con la doctora Alma, de que las condiciones actuales son diferentes, que los fondos y la intención es diferente, y vuelvo a reiterar algo que mencionábamos, ¿no? Creo que tenemos también, pues, como ciudadanos, la obligación de estar al pendiente de que se haga este proyecto con la calidad que se ha prometido, y precisamente porque tenemos una mala experiencia en cuanto a la calidad que tiene la Ruta 1, y que aún así, como mencionan, es evaluada por arriba del servicio, pues, que impera, ¿no? En la ciudad. Gracias, doctora. Esto me va a servir lo último que mencionó sobre la evaluación, para agradecer a Isel Leal, que precisamente presenta información sobre lo que son las encuestas de percepción ciudadana en relación al Ecobús, y menciona que tuvo una calificación de 7/10, cuando las rutas comunes obtuvieron una calificación de 5, y en ese sentido, bueno, ella pues plantea su posición a favor de esta segunda ruta de la cual estamos hablando hoy día. También vienen preguntas interesantes de nuestra compañera María Teresa Vázquez, de hecho muy interesantes. Ella pregunta si alguno de ustedes o los tres se han subido a BRT para ver cómo es el recorrido y qué elementos más importantes notar en los recorridos. No, en lo personal yo no he subido al BRT actual, no he tenido esa experiencia. Gracias, doctor. No sé si el profesor Gabriel, sí, adelante. Sí, o sea, al local aquí en Juárez no lo he utilizado porque no está dentro de de las áreas a las que yo frecuento, ¿no? De repente durante mis recorridos pues me topo con él, pero por eso me interesa más la Ruta 2, ¿no? Que es mucho más central, y creo que es importante. Sí he usado este tipo de sistemas en otras partes del país y en otras partes del mundo, ¿no? También nos ha tocado como académicos, de repente tenemos o hay oportunidad de ir y compartir información con alguien más, y en los ámbitos que nosotros nos movemos, que tiene que ver con la ciudad, ese es un tema recurrente, ¿no? O sea, la calidad del transporte público, que yo creo que también tiene que ver con la pregunta que hacían ahorita de los impactos binacionales. Se hablaba, por ejemplo, de la situación del paso hacia Juárez, pero creo que también presenta ventajas de este lado para allá, ¿no? La manera en que nos movemos y la manera en que entendemos cómo podemos llegar a estos espacios. Entonces, sí, o sea, el servicio, todos nos queda claro que en la línea 1 se encuentra rebasada, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que el sistema como tal no tenga posibilidades, no tenga potenciales. Eso sí nos obliga también a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y como académicos a estar vigilantes de cada una de las fases del sistema. Básicamente sobre eso yo creo que sería la participación. Gracias, profesor Gabriel. Voy a leer un poquito, compañero, si no me equivoco, compañero profesor investigador de IADA, Miguel Ángel Argomedo, nos señala, dice: me preocupan las implicaciones colaterales de las obras, dice, tiempos, desviaciones, bloqueos en pleno verano. La ciudad no tiene una infraestructura vial secundaria que soporte bien la creación de esta ruta troncal, que puede llegar a funcionar para el transporte público, pero a los vehículos de carga y a los vehículos privados será un conflicto permanente. No sé qué puedan ustedes aportar adicional a lo que dice el compañero Miguel Ángel Argomedo. Doctor, adelante. No, tú, Alma. Bueno,
Bueno, respecto a la cuestión de las vialidades secundarias, tengo conocimiento de que se tomaron aforos para entender un poco por dónde deberían de ir estas rutas alimentadoras. Entonces, esa parte pues está estudiada, ¿no?, dentro del modelo. Y pues da como resultado rutas nuevas a las que conocemos actualmente. Sin embargo, pues ayudan a nutrir este sistema troncal, ¿no? Eso por una parte. La otra cuestión de las obras y de las desviaciones, ahí yo creo que todos coincidimos, ¿no? Hay una forma de hacerla lo mejor posible y hay una forma de que sea un caos o más caos. Siempre va a generar ciertas incomodidades, ¿no?, los desvíos y todo esto, sobre todo si no hay información. Pero esa es una cuestión justamente de gestión. Volvemos a lo mismo, no es una cuestión técnica del sistema, sino es una cuestión de cómo se está gestionando, en donde la ciudadanía sí tenemos injerencia, ¿no? Y existen mecanismos en donde podemos estar presentes en comités de obra, dentro de, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil que estén vigilando que estos desvíos, estos bloqueos se hagan como se deben hacer y no pues como Dios nos dé a entender, ¿no? Sí, por otra parte, pues también a nosotros nos preocupa eso, ¿no? Que realmente durante la construcción, pues como toda construcción, va a tener molestias, pero quisiéramos entender y creemos que el beneficio va a ser mayor. Se ha dividido la obra en 8 segmentos, se han dado a diferentes contratistas para que puedan realizarse en un tiempo relativamente corto. Se pretende que se entregue en mayo del año próximo, esperemos que así sea y que podamos sortear esas, pues vamos a decir, todo esto que va a surgir. Sí creemos que siempre para cualquier mejora, aún en nuestras casas, ¿no?, cuando ampliamos y demás, surgen ciertas molestias. Obviamente, ojalá y esperamos que esas molestias que van a durar 10 meses, pues tengan un tiempo de vida, ¿verdad?, muchísimo mayor. Eso es a lo que se aspira como una obra pública que se destina a un bien común. Sí. Y bueno, por mi parte, ¿no? Primero, pues saludar al doctor. Somos compañeros de ahí de la universidad, y nos conocemos, ¿no? Hay confianza. En primer lugar, o sea, yo creo que ese comentario es bien interesante, ¿no? Porque él habla precisamente de que la ciudad no tiene una infraestructura vial secundaria apropiada, pero es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, no la tiene porque no se diseñó así, porque se pensó o se apostó que debería de ser solamente a partir del automóvil, sin considerar todas estas externalidades que ya hemos comentado y que son ampliamente conocidas, ¿no? Entonces sí tiene razón, o sea, pero por eso ha habido modificaciones al proyecto conforme a su propuesta inicial. Y luego menciona lo de, pues esta a lo mejor dificultad que va a haber conforme a el transporte de carga y el vehículo privado, ¿no? Que son estos dos últimos escalones en la pirámide de movilidad. En cuanto al transporte de carga, desde hace tiempo existen planes, ¿no?, para la circulación precisamente del transporte de carga, porque sabemos también, ¿no?, los costos que tiene para la ciudad que circulen por todas las calles, ¿no?, por todas las avenidas. Es una cuestión, lo que mencionaba Alma, ¿no?, de gestión. Por otro lado, en cuanto al vehículo privado, entiendo como que esa renuencia, ¿no?, o esa inquietud acerca a lo mejor de que se aumenten los tiempos de traslado. Él y yo nos conocemos, él sabe que yo desde hace poquito más de 10 años yo me muevo en bici para todos lados en la ciudad, y yo le puedo decir así con toda la confianza que nos tenemos, que no debería de preocuparse tanto, que a pesar de que puede que sí exista un impacto, ¿no?, en cuanto a los tiempos de traslado, aún así las personas que se mueven en auto van a poder hacerlo de una manera más rápida y más segura que los que lo hacemos a pie o lo hacemos en bici, y tal vez no tanto como los que lo hacen en autobús, ¿no?, que es lo que se busca, pero yo creo que sí es importante poder dimensionarlo, ¿no?, y entender las implicaciones no solamente para uno, ¿no?, o para un individuo, sino para el grupo total, ¿no?, para toda la ciudad, para toda la comunidad. Gracias, profesor, estamos de acuerdo con usted en esto último.
Agradezco a Pedro Citar también, quien ha estado muy activo en el chat y mismo, más que preguntas, ha estado haciendo una serie de aportes, hablando un poco de los beneficios del proyecto. Y voy a ya acercarme al final por cuestiones de tiempo y de desgaste. Saben, estas transmisiones terminan siendo cansadas para la audiencia, para todos, en esta nueva modalidad virtual. Entonces voy a hacer dos preguntas más que tenemos, una de Alejandro Domínguez y otra de Jesús Esparza. Alejandro Domínguez les plantea una pregunta muy concreta. ¿Están planteadas rutas alimentadoras para el BRT? Sí, sí están planteadas. Una de las cosas que, bueno, quizás pareciera como que estamos completamente a favor del BRT y que lo vemos así como que todo va sobre nubes. Bueno, yo sí tengo una crítica, no tengo la crítica que no han socializado adecuadamente el proyecto, ¿sí? Ese es uno de los puntos que ellos mencionan, que sí lo tienen contemplado, pero todavía no han dicho explícitamente cómo. O sea, creo que es algo que hace falta y que bueno que están a lo mejor presentes o que esta grabación, lo que estamos platicando pueda llegar a ellos. Creo que es importante que lo socialicen. A veces ellos se dirigen a grupos específicos y hay muchas personas que están temerosas y, por ejemplo, precisamente quienes pudieran hacer uso de esas rutas alimentadoras. Entonces, es necesario que hagan una socialización del proyecto para que conozcamos primeramente qué es un BRT y después cuál es el proyecto, o sea, ahora sí a detalle, porque sí, lo han planteado de manera muy general, a detalle algunas cosas y otras no han tenido el suficiente detalle. Otra de las cosas y críticas que yo también he escuchado es el hecho de que van a quitar parte de la vegetación de los camellones de lo que es la avenida Tecnológico. Ciertamente no se han comprometido. Cualquier actividad humana, cualquier fraccionamiento y demás va a quitar vegetación. Cualquier asentamiento humano quita vegetación, eso no hay duda. Pero también debe de haber una propuesta acerca de cómo van a sufragar eso que es un efecto que a lo mejor también está sucediendo. Porque he escuchado que ya tienen un plan para todo lo que es en las áreas las inundaciones que se dan en áreas por donde va a pasar el BRT, ya lo tienen contemplado, van a solucionar eso. Creo que también deben de publicar más ese tipo de soluciones que van, que son colaterales y que preocupan a la población. Entonces, bueno, pues esa sería, vamos a decir, en cuanto a las rutas alimentadoras, lo que yo diría, hace falta información de ese y de otros temas. Les agradezco, doctora. Y una última, les decía de Jesús Esparza, él dice, ambas líneas del BRT sus terminales finales en el centro histórico. Eso es lo que planteaba. Y pregunta, ¿es eficiente continuar dirigiendo el transporte público hacia el centro histórico cuando ya no es el centro geográfico de la ciudad? ¿Alguien contesta? Sí, pues, no sé, a lo mejor yo puedo empezar, ¿no? Y yo creo que también hacer esa precisión que hacía la doctora al principio, ¿no? Ella mencionaba que, o sea, nosotros como planificadores urbanos estamos de acuerdo en cuanto al concepto, ¿no? O sea, creemos que es importante diversificar la oferta de transporte en la ciudad y que el BRT es una buena opción, ¿no? Igual que todos, la ciudadanía, ¿no? Tenemos dudas en cuanto al proyecto, ¿no? Porque nosotros no lo desarrollamos, no lo conocemos a fondo, conocemos lo que nos han presentado, entonces vemos que hay una buena orientación, ¿no? Hay cuestiones que todavía no conocemos y hay cuestiones que necesitamos todos, ¿no? Examinar y estar atentos, ¿no? En cuanto a esta pregunta, ¿no? Sí, entiendo que dos de las terminales están en el centro, ¿no? La línea 1 ahorita arranca de ahí de Presidencia y esta línea 2 va a terminar, si mal no recuerdo, cerca de lo que era la Cárcel de Oro, pero no son los puntos en los cuales se concentran, sino que están planteadas a partir de estos ejes generales, ¿no? Estos ejes distribuidores en la ciudad. Entonces, por ejemplo, también hay otro punto en el Boulevard Zaragoza y Tecnológico donde se encuentran.
¿no? Habla, por ejemplo, de este centro geográfico, ¿no? Que está ahí sobre la Tecnológico, ¿no? Es entre la Tecnológico, la Villarreal Torres, lo que es la Ejército Nacional y la Teófilo Borunda. Entonces, esta pasa por ese centro geográfico, ¿no? A un costado del Parque Central. Entonces, sí es esta intención del sistema en general, no solamente del sistema en Juárez, de empezar a formar esta red de la que hablábamos ahorita, que es importante para la movilidad, para poder estructurar los diferentes puntos en la ciudad, ¿no? La ciudad, ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo sabemos aquí en Juárez, es dispersa y es de baja densidad, entonces eso complica la selección de ciertos tipos de medios de transporte, ¿no? Se ha discutido incluso, por ejemplo, de por qué no metro, ¿no? O sea, algo que no estorbe la circulación de los autos tiene que ver con esta cuestión de la densidad. Durante las campañas políticas anteriores, ¿no? A nivel municipal, alguien hablaba, por ejemplo, de repente de un tren bala, ¿no? La eficiencia a partir de la densidad que tenemos nosotros, ¿no? Y los costos que implica la instalación hace difícil su factibilidad. Entonces, también así mencionarlo, aprovechando ahorita el espacio, ¿no? Lo que es importante, recordar que el BRT es la versión latinoamericana, ¿no? Para presupuestos latinoamericanos y para administraciones latinoamericanas de lo que es un metro. Entonces, hay una serie de cuestiones que son bien interesantes, ¿no? Y que es importante que todos como ciudadanos nos involucremos y de nuevo, ¿no? Que lo estemos discutiendo continuamente, no solamente ya cuando tenemos la obra en curso. Bueno, pues, sí, doctora. En cuanto, por ejemplo, ¿por qué se ven, convergen en el centro? Bueno, el tipo de sistemas es como un sistema de metro, ¿no? Hay estaciones que se conectan entre sí para luego tomar otro destino. Bien, este es muy incipiente todavía y la ciudad también tampoco, a lo mejor no va a dar para muchos puntos de conectividad que luego se van a dar en un futuro. Tengo entendido que así está la propuesta de ampliar esta red, pero hay una cuestión importante. En el centro de nuestra ciudad, quizás no sea el centro geográfico, pero es el espacio que nos pertenece a todos históricamente, ¿no? Es el punto más relevante y mencionaba yo que las personas que vienen de fuera, turistas, inmediatamente lo que quieren es ir hacia allá. Creo que si bien el modo radial de ir de un lugar a otro, o sea, de ir de un lugar hacia el centro y demás, lleva mucho tiempo, de todas maneras no debe perder la conectividad, sin implicar que sea este sistema radial de tomar que sea como el lugar para que no haya otras alternativas, vamos a decir, para eficientar lo que es el transporte, pero sí, la relevancia que tiene el centro histórico como lugar de la ciudad, eso no se lo va a borrar nadie a través de todos los años. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a cerrar este diálogo por el día de hoy. Continuaremos, les pediré si pueden estar atentos, sobre todo a la gente de medios que se ha conectado, mantienen algunas dudas, pero bueno, no da este espacio para contestarla a totalidad, entonces los pondré en contacto con ellos para que ustedes puedan ampliarle la información a ellos. Y al final yo creo que el objetivo se cumple, que es comenzar a discutir, y como decían ustedes, es algo que nos incumbe a todos como ciudadanos, ya no necesariamente como especialistas, sino como ciudadanos, como habitantes de Ciudad Juárez, debemos estar involucrados en un tema tan importante como es el de la movilidad de nosotros, de los seres humanos en este espacio geográfico llamado Ciudad Juárez. Y bueno, la ilusión de la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es que la gente se dé cuenta que estamos en el debate, estamos generando investigaciones al respecto, conocimiento, experiencia técnica, se cuenta con ella, y pues estamos abiertos a ser para colaborar, para tener un mejor, en este caso, sistema de transporte público en la ciudad. Les agradezco mucho, doctora Alma, Angélica, por su tiempo, la disposición, el profesor Gabriel García, igual, gracias por la disposición, y a la doctora Elvira Maicó también muchísimas gracias por la disposición, y gracias a toda la gente en UACJ Radio que estuvo atenta. Esta conferencia está siendo grabada y la vamos a publicar a más tardar el próximo lunes a través de nuestras redes sociales y medios
internos de la UACJ. Entonces, les agradecemos mucho, que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. En nombre de la Coordinación de Investigación Científica de la UACJ, les agradecemos y nos vemos en el siguiente juego de investigación. Hasta pronto. Muchas gracias.